Mi hijo falsificó mi firma para endeudarme con $82,000 en su boda, y me llamó desagradecida cuando me negué a pagarlo. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Era jueves por la tarde en Guadalajara, y el calor de octubre se colaba por las ventanas de mi pequeña casa en la colonia americana. Tenía puestos mis lentes de lectura, esos que compré en el mercado San Juan de Dios por 50 pesos, cuando encontré ese sobre entre las facturas del mes. Papel crema, elegante, con letras doradas que brillaban como burla bajo la luz amarillenta de mi lámpara de mesa. Jardines del Encino, bodas de ensueño. Me quedé inmóvil, con el sobre en las manos. El aire acondicionado portátil que me había regalado mi comadre Lupita hacía su ruido familiar de motor viejo, pero de pronto todo se volvió silencio. ¿Por qué me llegaba correspondencia de un lugar de bodas? Darío, mi hijo de 28 años, se casaría en 3 meses con Valeria, pero nunca habíamos hablado de ese lugar específico. Lo abrí despacio, como quien desarma una bomba. 8 hojas llenas de números, descripciones, términos legales. Y ahí, como una bofetada helada, vi la cifra: 1,360,000 pesos mexicanos. Más de $80,000. El banquete para 200 invitados, arreglos florales, estilo europeo, mariachi y conjunto norteño, barra libre premium, fuente de chocolate belga, fotografía y video en 4K, transporte en limusinas. Pero lo que me desplomó no fue el precio, fue mi nombre. Ahí estaba, con todas sus letras. Ramira Esperanza Molina Herrera. Se compromete al pago total del evento. Y al final, la traición más dolorosa de todas. Mi firma. Mi firma falsificada con una crueldad que me partió el alma. Reconocí cada trazo, cada curva que mi hijo había observado durante años en cheques, documentos escolares, cartas. La había copiado con la paciencia del que planea un robo, pero con la impericia del que nunca pensó que lo descubrirían. La R ligeramente torcida hacia la izquierda, yo siempre la inclino hacia la derecha, el punto sobre la I que puse demasiado alto, el acento en Ramira que jamás escribo porque ya lo llevo en la memoria de mi mano. Mis dedos comenzaron a temblar. El papel se arrugaba entre mis manos sudorosas mientras sentía cómo el mundo se desmoronaba a mi alrededor como las casas viejas del centro tapatío después de un temblor. Marqué al número impreso en el encabezado con dedos que no me obedecían. 3 tonos. 4. Jardines del Encino, buenas tardes. Una voz femenina, alegre, profesional. Habla Ramira Molina. Recibí un contrato que no entiendo. Ay, doña Ramira. Qué gusto escucharla. Su hijo Darío nos platicó que usted quería sorprender a los novios con este hermoso regalo de bodas. ¡Qué madre tan generosa! Ya tenemos todo apartado para el 15 de enero. ¿Le enviamos los detalles finales por correo? La bocina se me resbaló de las manos como jabón mojado. El ruido del teléfono golpeando contra el piso de mosaicos se escuchó como el sonido de mi corazón partiéndose en pedazos. Esa noche no pude cenar. Me quedé sentada en mi sillón de tela gastada, el mismo donde Darío se acurrucaba conmigo cuando era niño para ver las caricaturas de los domingos, con el contrato extendido sobre mis piernas como una lápida de papel. Recordé cuando tenía 7 años y su papá nos abandonó. Recordé las noches en que trabajaba doble turno limpiando oficinas en el centro para pagarle la escuela privada. Recordé cuando vendí los aretes de oro de mi mamá, los únicos que tenía de ella, para comprarle su primera computadora. Recordé cada «gracias, ma» que me daba cuando le resolvía algún problema. Cada abrazo que me consolaba después de sus regaños adolescentes. ¿En qué momento se había convertido en esto? ¿En qué momento dejé de ser su mamá para convertirme en su... ¿qué? ¿Su cajero automático? ¿Su respaldo financiero incondicional? A las 11 de la noche marqué su número. Contestó al segundo timbrado, como si hubiera estado esperando mi llamada. ¿Ya viste el contrato?, me dijo sin saludar siquiera. Su voz sonaba tranquila, despreocupada, como quien pregunta por el clima. Darío, hijo, ¿qué hiciste? ¿De qué hablas, ma? Mi firma. Pusiste mi firma sin mi permiso. Ay, mamá, no exageres. Solo la puse para que no se perdiera la fecha. Tú sabes que siempre ayudas con todo. Esas palabras, siempre ayudas con todo. Como si ayudar fuera mi única función en la vida. Como si 28 años de sacrificios me hubieran convertido en una obligación ambulante. Darío, esto es falsificación. Esto es un delito. No seas dramática, ma. Es una boda, no un asalto a un banco. Son más de 1,000,000 de pesos. No tengo ese dinero. Pues consíguelo. Vende algo. Pide un préstamo. No sé. Tú siempre te las arreglas. Sentí un dolor físico en el pecho.
como si me hubieran clavado una aguja directamente en el corazón. ¿Cómo puedes pedirme eso? Mira, Ma. Su voz se endureció. Tú ya viviste. Ya tuviste tu oportunidad. Nosotros apenas vamos empezando. Valeria merece una boda bonita, y yo se la voy a dar, con tu ayuda o sin ella. Tú ya viviste. Esas 3 palabras cayeron sobre mí como piedras. Mi propio hijo, la persona por la que había sacrificado mi juventud, mis sueños, mis ahorros, mi vida entera, me estaba diciendo que ya no tenía derecho a existir más allá de servirle. Colgué sin despedirme, y por primera vez en 28 años de ser madre, me quedé completamente sola en el silencio de mi casa, rodeada únicamente por el eco de una traición que jamás pensé posible. Esa madrugada no pude dormir. Me quedé despierta hasta que los primeros rayos de sol se colaron por las cortinas de mi recámara, repasando cada momento, cada decisión, cada vez que había dicho sí, cuando debería haber dicho no. El ventilador de techo giraba lentamente sobre mi cabeza, creando esa brisa tibia que tanto me tranquilizaba desde que era niña en esta misma casa que heredé de mis papás. Me levanté como zombie y fui a la cocina a prepararme un café de olla en la cafetera de peltre que mi mamá usaba. Necesitaba algo familiar, algo que me conectara con quien era yo antes de convertirme en la mamá cajero automático de Darío. Mientras el café se calentaba en la estufa, saqué una caja de zapatos vieja del ropero del pasillo. Ahí guardaba todos los recibos, todas las transferencias, todos los préstamos que nunca regresaron. La primera nota que encontré me partió el alma otra vez. Era de hace 5 años, escrita con mi propia letra en papel cuadriculado. Préstamo a Darío, 15,000 pesos. Reparación de auto después del choque. Nunca me pagó. Cuando le pregunté meses después, me dijo, «Ay, ma, ese dinero ya se perdió entre tantos gastos. Después te lo pago». Después nunca llegó. Seguí revisando. Una transferencia bancaria de 8,000 pesos cuando se quedó sin trabajo el año pasado. Solo por 2 meses, ma. En cuanto encuentre algo, te los regreso duplicados. Encontró trabajo al mes siguiente. Los 8,000 pesos siguen desaparecidos. 12,000 pesos para los gastos médicos de Rocky, su perro pastor alemán. Ma, no puedo dejarlo morir. Tú entiendes, ¿verdad? Por supuesto que entendí. Yo había tenido perros toda mi vida, pero cuando mi gata Pelusa necesitó cirugía el año pasado, tuve que pedirle prestado a mi compadre Aurelio porque Darío estaba muy apretado económicamente. 25,000 pesos para el enganche de su departamento con Valeria. Es que si no apartamos ya, se nos va a ir la oportunidad. Ya sabes cómo está el mercado inmobiliario. El departamento lo rentaron solo por 8 meses. Después se regresaron a vivir con los papás de Valeria porque era más cómodo y podían ahorrar para la boda. 20,000 pesos para el viaje a Cancún del año antepasado. Ma, necesitamos este viaje. Valeria ha estado muy estresada con el trabajo y yo también. Es para fortalecer nuestra relación. 3 días después de regresar, subieron 200 fotos a Instagram. En una de ellas, Valeria traía puesto un vestido que reconocí inmediatamente. Costaba 3,000 pesos en Liverpool. Lo había visto cuando fuimos juntas de compras, y ella se había quedado viéndolo con cara de tristeza. Está hermoso, pero es demasiado caro, había dicho. Obviamente lo compraron con el dinero del préstamo para relajarse. Cada recibo, cada nota, cada transferencia era como una puñalada en el estómago. Sumé todo mentalmente. 127,000 pesos. Casi 100,000 en 5 años. El equivalente a mi salario completo de año y medio limpiando casas en las colonias Santa Teresita y Providencia. ¿Y yo qué había comprado para mí en esos 5 años? Un celular de 2,000 pesos cuando el mío se descompuso completamente. Un par de zapatos cómodos para trabajar por 800 pesos. Una licuadora cuando la que tenía de 20 años finalmente se rindió. Me senté en la mesa de la cocina con todos esos papeles extendidos frente a mí como evidencia de mi propia estupidez. El café se había enfriado, pero me lo tomé igual, amargo y frío, como el sabor que tenía en la boca desde anoche. Recordé la última vez que le pedí ayuda a Darío. Fue en abril, cuando se me descompuso el boiler y no tenía agua caliente. Le llamé por teléfono. Hijo, ¿me podrías prestar 2,000 pesitos para arreglar el boiler? Te los pago en 2 quincenas. Ay, ma, ahorita ando muy apretado. ¿No puedes bañarte con agua fría mientras tanto? ¿O pide prestado en otro lado? Me bañé con agua fría durante 3 semanas hasta que pude juntar el dinero completo. Mientras tanto, él y Valeria se fueron a comer al Hueso, ese restaurante caro de Chapultepec, donde el plato más barato cuesta 400 pesos. Lo sé porque subieron foto a sus historias de Instagram, pero lo que más me dolía no era el dinero, era la forma en que me hablaban ahora. Antes, cuando Darío era niño, me decía «ma» con cariño, corriendo a abrazarme cuando llegaba del trabajo.
Ahora me decía ma, como quien dice, oye, tú, a un empleado, con fastidio, con prisa, como si mis sentimientos fueran un estorbo que lo retrasaba para llegar a cosas más importantes. Y Valeria, ay Valeria, esa niña que al principio me decía, señora Ramira, con respeto, que me pedía recetas de mole y se quedaba a platicar conmigo en la cocina. Ahora me hablaba como si fuera su empleada doméstica. Señora, ¿no tiene algo para el dolor de cabeza? Señora, ¿puede venir el sábado a ayudarnos con la mudanza? Señora, ¿verdad que usted entiende que los jóvenes necesitamos vivir nuestras experiencias? Nunca más suegra o doña Ramira. Siempre señora. En ese tono distante que usan las patronas con las muchachas que van a limpiar. El teléfono sonó a las 9 de la mañana. Era Darío. Buenos días, ma. ¿Ya desayunaste? Por un momento pensé que me iba a pedir disculpas por lo de anoche, que había reflexionado y se había dado cuenta de la barbaridad que había hecho. No, hijo, no tengo hambre. Ah, bueno. Oye, ma, hablé con Valeria y con sus papás. Todos estamos de acuerdo en que estás exagerando con lo del contrato. Se me volvió a cerrar la garganta. ¿Exagerando? Sí. O sea, sí. Tal vez me pasé de lanza falsificando tu firma, pero tú sabes que siempre has estado ahí para mí. ¿Por qué ahora sí te vas a poner difícil? Darío, son $82,000. Ya sé cuánto es. Pero piénsalo. Es mi boda. Tu única oportunidad de ver casarse a tu único hijo. ¿De verdad vas a arruinar este momento por dinero? Ahí estaba otra vez. La manipulación emocional envuelta en papel de regalo, como si el dinero fuera lo de menos, como si el problema fuera mi falta de generosidad y no su traición. Hijo, yo no tengo $82,000, ni los voy a tener. Pues consíguelos. Habla con el banco, empeña la casa, vende el terreno de la abuela. No sé, tú siempre te las arreglas. El terreno de mi abuela, el único patrimonio que me quedaba. Un pedacito de tierra en Tlaquepaque que mi abuela me había heredado con lágrimas en los ojos. Para que nunca te falte un lugar en el mundo, mija. ¿Quieres que venda el terreno de mi abuela? Ma, no seas sentimental. Es un terreno que no usas para nada. Está ahí juntando hierba. Al menos úsalo para algo útil. ¿Algo útil? ¿Como la boda de ustedes? Exacto. Una boda es una inversión en el futuro. Una celebración de la familia. ¿No quieres que tu nuera tenga buenos recuerdos de ti? Sus palabras se clavaron en mi pecho como alfileres oxidados. Todo era culpa mía. Si no pagaba, sería la suegra tacaña. Si me negaba, sería la que arruinó la boda de su hijo. Si protestaba por la firma falsificada, sería la exagerada que no entendía las circunstancias. Mira, ma, continuó, y su tono se volvió más duro. Ya hablé con el del jardín. Te van a mandar los planes de pago. Puedes liquidar en 3 exhibiciones. No es tan difícil. ¿Ya hablaste con ellos? Sí. Les dije que habías aceptado y que solo estabas nerviosa por el monto, que ya se te iba a pasar. Colgué el teléfono sin despedirme. Me quedé sentada en mi cocina, rodeada de recibos y facturas, sintiendo cómo 28 años de maternidad se desmoronaban como un castillo de arena bajo la lluvia. Mi único hijo acababa de decirle a extraños que yo había aceptado una deuda que él había inventado con mi identidad falsificada. Y lo peor de todo era que una parte de mí, esa parte que había sido mamá por tanto tiempo que ya no recordaba quién era yo antes de serlo, todavía se preguntaba si no debería encontrar la manera de conseguir ese dinero, solo para verlo feliz, solo para no ser la mala del cuento, solo porque así había sido siempre. Los siguientes días fueron una pesadilla de llamadas, mensajes y visitas que se sentían más como interrogatorios policiales que conversaciones familiares. Parecía que todo mundo tenía una opinión sobre lo que yo debería hacer con mi dinero y mi patrimonio. La primera en llegar fue mi cuñada Estela, la hermana de Darío que vivía en Zapopan con su esposo contador. Se presentó el viernes por la tarde sin avisar, como siempre hacía cuando quería algo. Traía puesta esa sonrisa falsa que había perfeccionado desde que se casó con dinero. «Ay, cuñadita, ¿cómo estás? Oye, ya me platicó Darío lo del numerito que hiciste por el contrato de la boda». Numerito. Como si mi indignación por ser defraudada fuera una rabieta de niña caprichosa. No fue un numerito, Estela. Falsificaron mi firma. Ay, pero si tú siempre ayudas con todo, ¿por qué ahora sí te pones difícil? Se sentó en mi sillón sin que la invitara. Cruzó las piernas y sacó su celular como si mi sala fuera su oficina personal. Mira, yo entiendo que te espantaras con la cantidad, pero piénsalo bien. Es tu único hijo. Tu única oportunidad de hacer algo realmente importante por él. ¿Algo realmente importante? Repetí, sintiendo cómo la sangre me hervía. ¿Los 127,000 pesos que le he prestado en 5 años no fueron importantes? Ay, cuñada, no seas dramática.
Esas eran cantidades chiquitas. Esto es diferente. Esto es su futuro. Cantidades chiquitas. Para ella, que vivía en una casa de 3 pisos en una privada, tal vez 127,000 pesos eran cantidades chiquitas. Para mí, que ganaba 800 pesos por día limpiando casas cuando había trabajo, era una fortuna. Además, continuó sin despegar los ojos del celular, ya hablé con mi compadre, el del banco. Dice que con el terreno de tu abuela como garantía, te pueden prestar fácil el dinero. El terreno vale como $200,000, ¿no? Es un préstamo facilito. Ahí estaba otra vez. El terreno de mi abuela, como si fuera un billete de lotería esperando a ser cobrado para los caprichos de otros. Ese terreno no está en venta. No dije que lo vendieras, dije que lo empeñaras. Es diferente. Para mí es lo mismo. Estela suspiró con esa exasperación exagerada que usan las personas acostumbradas a que todo mundo les diga que sí. Mira, cuñada, yo te voy a hablar claro porque te aprecio mucho. Tú ya no eres joven, ya no tienes a quién heredarle. Darío es tu único hijo. Si no es para él, entonces ¿para qué quieres conservar ese terreno? ¿Para que se llene de hierba y ratas? Sus palabras me golpearon como cachetadas. Ya no eres joven, ya no tienes a quién heredarle. Como si a los 54 años mi vida ya no tuviera valor más allá de ser útil para otros. Estela, ese terreno es lo único que me dejó mi abuela. Es mi seguridad. ¿Tu seguridad para qué? Si te enfermas, Darío te va a cuidar. Si necesitas algo, él te va a ayudar. ¿Para qué quieres seguridad independiente si tienes familia? Familia. Esa palabra que antes me llenaba de calor, ahora me sonaba a cadenas. Estela se fue media hora después, no sin antes decirme que lo pensara bien, porque Valeria ya había mandado las invitaciones y sería muy pena ajena cancelar todo por un berrinche. El sábado llegó Valeria con su mamá, doña Socorro. Valeria traía los ojos rojos y la cara hinchada de tanto llorar. Doña Socorro cargaba una bolsa del Oxxo llena de pañuelos desechables, como si vinieran preparadas para un velorio. Señora Ramira, comenzó doña Socorro sin saludar siquiera. Mire cómo tiene a mi hija. No ha dormido en 3 días de la preocupación. Valeria se dejó caer en mi sillón como muñeca de trapo y empezó a sollozar de una manera tan teatral que me recordó a las actrices de las telenovelas de Televisa. Señora, yo no sé qué le hicimos para que nos odie tanto, gimió entre lágrimas. Desde que Darío le propuso matrimonio, usted ha estado muy rara conmigo. Yo no las odio, Valeria. Solo no puedo pagar esa boda. Pero si no le estamos pidiendo que la pague, gritó doña Socorro. Solo que firme el contrato que su hijo ya firmó por usted. Ahí estaba la verdad, desnuda y cruel. Para ellas, el problema no era que hubieran falsificado mi firma. El problema era que yo me estaba negando a validar el fraude. Mire, señora, continuó doña Socorro, yo crié a 4 hijos sola después de que mi marido se fue con otra. Sé lo que es sacrificarse por los hijos. Y cuando toca sacrificarse, una se sacrifica, sin berrinches. Esto no es un berrinche. Claro que sí, me interrumpió. Mi Valeria es una niña buena, trabajadora, que ama a su hijo con toda el alma. ¿Usted cree que es justo que ella pague por sus egoísmos? Egoísmo. Otra palabra que antes no conocía su sabor, y ahora la tenía pegada al paladar como chicle viejo. Valeria levantó la cabeza y me miró con esos ojos de Bambi, que sabía usar cuando quería algo. Señora, yo pensé que usted me quería como a una hija. Siempre me lo decía. Eres la hija que nunca tuve. ¿Era mentira? Esa frase, esa maldita frase que le había dicho tantas veces cuando recién empezó a salir con Darío, cuando todavía me traía flores el Día de las Madres y se quedaba a ayudarme a lavar los platos después de las comidas familiares, cuando me pedía consejos sobre su relación y me escuchaba como si mis palabras fueran sabiduría pura. No era mentira, Valeria. Pero... entonces demuéstrelo. Me cortó. Las mamás hacen sacrificios por sus hijas. ¿Usted no se sacrificaría por mí? El chantaje emocional envuelto en papel de regalo. La manipulación disfrazada de amor filial. Me estaba pidiendo que vendiera mi seguridad, mi futuro, mi único patrimonio, para demostrar que la quería. Valeria, yo te quiero mucho, pero $82,000. No son $82,000, gritó doña Socorro, parándose de golpe. Es una boda. Es el día más importante en la vida de una mujer. ¿Usted no tuvo boda, señora? La pregunta me atravesó como una lanza. Sí, yo había tenido boda. Una ceremonia sencilla en la parroquia del barrio, con un vestido que me había prestado mi prima, y una fiesta en el patio de la casa de mis papás. Habíamos gastado lo que teníamos, no lo que no teníamos. Y había sido hermosa. Había sido suficiente. Sí tuve boda. ¿Y cuánto gastó? Lo que podíamos pagar. Exacto. Doña Socorro me señaló como si hubiera ganado un debate. Usted gastó lo que podía pagar en ese momento. ¿Y sabe por qué? Porque sus papás la querían.
porque hicieron el esfuerzo por darle lo mejor que podían. Pero ellos no se endeudaron de por vida, porque en esa época las cosas eran más baratas. Ahora todo cuesta más. Los jóvenes de ahora merecen lo mismo que tuvieron los jóvenes de antes. La lógica estaba tan retorcida que me mareó. Según ella, yo tenía la obligación moral de endeudarme porque mis papás habían podido pagar mi boda sin endeudarse. Valeria volvió a sollozar más fuerte. Señora, si no hay boda bonita, yo no me caso. No puedo. Mis amigas, mi familia, todos van a saber que la mamá de mi novio no me quiso lo suficiente para ayudarnos. ¿Cómo voy a vivir con esa pena? El ultimátum. Si no pagaba, no habría boda. Y si no había boda, sería mi culpa. Todo el peso de la felicidad de mi hijo y mi nuera recaía sobre mis hombros de mujer de 54 años que limpiaba casas para sobrevivir. Se fueron 1 hora después, dejándome una lista escrita a mano de opciones para conseguir el dinero. Empeñar el terreno, pedir préstamo al banco, vender mi carro, buscar un segundo trabajo, pedirle prestado a mi compadre Aurelio. Esa noche, mientras me servía un té de manzanilla en mi taza desportillada, sonó mi celular. Era un mensaje de WhatsApp de Darío. Cuando lo abrí, se me cayó la taza al piso y se hizo pedazos contra los mosaicos. Era una captura de pantalla de una conversación grupal que se llamaba Planes Boda de Ana V. En el grupo estaban Darío, Valeria, Doña Socorro, Estela y una persona que no reconocí llamada Carmen, Wedding Planner. El mensaje que habían capturado era de Valeria. Si la suegra se sigue poniendo difícil, Darío ya sabe qué hacer. No es la primera vez que tiene que firmar por ella. Ya lo hizo para el préstamo del carro del año pasado y ella ni se dio cuenta, jajaja. Debajo, la respuesta de Estela. Ay, prima, tu suegra siempre ha sido medio dramática. Pero al final siempre afloja. Es de esas personas que hacen mucho ruido, pero al final no hacen nada. Y el mensaje que me partió el alma completamente. Darío, ya sé cómo manejar a mi mamá. Al final del día soy lo único que tiene. No se va a atrever a perderme por dinero. Me quedé parada en medio de mi cocina, rodeada de vidrios rotos y charcos de té, leyendo una y otra vez esas palabras. Soy lo único que tiene. No se va a atrever a perderme. Mi hijo no solo había falsificado mi firma para la boda, lo había hecho antes, para el préstamo de un carro que yo ni sabía que existía. Llevaban meses planeando cómo manipularme, y lo peor de todo, tenían razón. Yo no me había atrevido a hacer nada porque efectivamente él era lo único que tenía. O al menos, lo único que pensaba que tenía. Esa noche no lloré. Me senté en el suelo de la cocina. Recogí los pedazos de mi taza con las manos desnudas. La misma taza donde mi mamá me servía chocolate caliente cuando era niña. Y por primera vez en 28 años de ser madre, sentí algo que no había sentido nunca. Furia. Furia pura, limpia, liberadora. Ya no era solo tristeza o decepción. Era coraje. El coraje de una mujer que acababa de descubrir que toda su vida había sido una mentira cuidadosamente construida para beneficio de otros. El lunes por la mañana marqué al banco. Mi voz sonaba diferente, más firme, como si la furia de la noche anterior hubiera quemado toda la inseguridad que cargaba desde hacía años. Buenos días, habla Ramira Molina. Necesito revisar todos los préstamos y movimientos que se han hecho con mi nombre en los últimos 2 años. La ejecutiva de cuentas, una mujer joven que se identificó como Lupita, me puso en espera varios minutos. Cuando regresó, su voz había cambiado de tono. Señora Molina, efectivamente hay un préstamo vehicular a su nombre por 180,000 pesos, solicitado en marzo del año pasado. ¿No recuerda haberlo tramitado? Mi mundo se tambaleó otra vez. 180,000 pesos. Un préstamo que yo no había pedido, para un carro que yo no manejaba, con una firma que yo no había puesto. ¿Podría enviarme copia de todos los documentos a mi correo? Por supuesto, señora. También le informo que el préstamo está al corriente en los pagos. Claro que estaba al corriente. Lo estaba pagando yo sin saberlo. Revisé mi estado de cuenta bancario y ahí estaba. Un descuento automático de 4,200 pesos mensuales que yo había asumido era del seguro de vida que había contratado el año anterior. Nunca me había tomado la molestia de preguntar por qué confiaba ciegamente en mi hijo, que era quien manejaba mis finanzas porque yo no entendía de esas cosas. A las 10 de la mañana sonó mi teléfono. Era Darío y por primera vez en mucho tiempo no contesté. Dejé que sonara hasta que se cortó solo. Volvió a sonar 2 minutos después. Tampoco contesté. Al tercer intento me llegó un mensaje. Ma, ¿por qué no contestas? Valeria está muy mal. Anoche no pudo dormir de tanto llorar. ¿Ya pensaste en lo que te dijimos ayer? No respondí. En lugar de eso, me vestí y salí de la casa por primera vez en 3 días. Caminé hasta la parroquia del Sagrado Corazón.
No porque fuera particularmente religiosa, sino porque necesitaba sentarme en un lugar silencioso donde nadie me conociera lo suficiente para juzgarme. Me senté en una banca del fondo y observé a las pocas personas que había en la misa de lunes por la mañana, señoras mayores que yo, vestidas de negro, susurrando oraciones con la devoción de quien ha encontrado paz en la rutina sagrada. Un señor con overol que probablemente había parado de trabajar para pedirle a la Virgen por su familia. Una muchacha joven con un bebé en brazos, meciendo al niño mientras murmuraba plegarias que parecían más conversaciones íntimas que rezos formales. Todos ellos tenían algo que yo había perdido sin darme cuenta: dignidad. Cuando llegué a casa, había 3 mensajes perdidos de Darío y 2 de Valeria. Los leí, pero no los contesté. En lugar de eso, busqué en Google Abogados Guadalajara Fraude y llamé al primero de la lista. La licenciada Patricia Herrera me recibió esa misma tarde en su oficina pequeña pero ordenada en la Colonia del Valle. Era una mujer de unos 40 años, con el pelo recogido en un chongo perfecto y una mirada que me hizo sentir que finalmente alguien me iba a escuchar en serio. Señora Molina, lo que me está contando constituye fraude y usurpación de identidad. Son delitos graves. ¿Está usted dispuesta a proceder legalmente contra su hijo? La pregunta me golpeó como un martillazo. Una cosa era estar enojada. Otra muy diferente era meter a mi hijo a la cárcel. Yo no sé si quiero que vaya a la cárcel. Solo quiero que esto pare. Entiendo. Pero necesito que entienda algo. Si no hay consecuencias legales, esto va a volver a pasar. Los falsificadores de documentos que no reciben castigo tienden a reincidir. Falsificador de documentos. Mi hijo, el niño que había cuidado cuando tenía pesadillas. El adolescente que lloraba en mis brazos cuando sus amigos lo rechazaban. El joven que había cuidado cuando tuvo apendicitis. Era un falsificador de documentos. ¿Qué otras opciones tengo? Podemos enviar una carta legal tanto al banco como al jardín de eventos. Notificarles formalmente que usted no autorizó ningún contrato y que cualquier documento con su firma fue falsificado. Esto anula automáticamente su responsabilidad legal, pero también expone públicamente lo que su hijo hizo. ¿Y él qué consecuencias tendría? Tendría que hacerse responsable de las deudas que contrajo fraudulentamente. El banco le exigiría el pago completo del préstamo del vehículo, y el jardín de eventos le cobraría a él directamente por la boda, además de posibles daños y perjuicios por fraude. Salí de esa oficina con una carpeta llena de documentos y el corazón dividido entre la esperanza y el terror. Por primera vez en años tenía el poder de decidir mi propio destino, pero usar ese poder significaba destruir a la persona que más había amado en mi vida. Esa noche, mientras cenaba un sándwich de jamón frente a la televisión, llegó la tormenta. Primero fue Darío, con una llave que yo no sabía que todavía tenía. Entró a mi casa como huracán, con la cara roja de coraje y los ojos desorbitados de desesperación. «¿Qué chingados hiciste, mamá?», gritó desde la sala. «Me habló el del jardín. Dice que recibieron una carta de un abogado. Siéntate y no me grites en mi casa». «No me voy a sentar. Explícame qué pedo contigo. ¿Desde cuándo tienes abogado? ¿Quién te está metiendo ideas en la cabeza?». Su tono era diferente. Ya no era el tono manipulador de los días anteriores. Era puro pánico. El pánico de alguien que se había dado cuenta de que su víctima ya no iba a cooperar. «Nadie me está metiendo ideas, Darío. Me estoy defendiendo». «¿Defendiendo de qué? Soy tu hijo, tu única familia. Mi única familia no me roba». La palabra quedó flotando en el aire como humo de cigarro. Robar. Por fin la había dicho en voz alta. «Yo no te robé. Te pedí prestado». «¿Me pediste prestado cuando falsificaste mi firma para el préstamo del carro?». Su cara cambió. El color se le fue completamente y se sentó en el sillón como si las piernas se le hubieran vuelto gelatina. ¿Cómo supiste eso? No importa cómo supe. Importa que lo hiciste. 2 veces. «Mamá, yo iba a decirte...». «¿Cuándo? ¿Cuándo me embargarán la casa porque no pude pagar un préstamo que no pedí?». Darío se cubrió la cara con las manos y por un momento pensé que iba a llorar. Pero cuando levantó la cabeza, lo que vino fue arrepentimiento. Fue resentimiento. «¿Sabes qué, Ma? Tienes razón. Sí falsifiqué tu firma. ¿Y sabes por qué? Porque sabía que si te preguntaba, ibas a decir que no. Como siempre dices que no a todo lo que realmente importa». «¿Cómo siempre digo que no? Darío, te he dado todo lo que he tenido durante 28 años. No es cierto. Cuando quise estudiar en el TEC, dijiste que no teníamos dinero. Cuando quise el carro para ir a trabajar, dijiste que comprara algo usado. Cuando quise rentar el departamento bonito en Providencia, dijiste que era muy caro. Siempre tienes dinero para tus cosas. Pero para las mías, siempre hay pretextos». Sus palabras me dejaron sin aire.
En su versión de la realidad, yo era la tacaña. Yo era la que no lo apoyaba. Los 127,000 pesos que le había prestado, los 180,000 del préstamo del carro, los años de sacrificio y trabajo, todo eso no contaba porque no había sido suficiente. Darío, yo trabajé doble turno para pagarte la universidad privada cuando no entraste a la pública. ¡Una universidad de segunda! No el TEC que yo quería. Era la que podíamos pagar. Era la que tú podías pagar. Si hubieras querido, hubieras conseguido más dinero, como lo hiciste para el préstamo del carro. Ahí estaba la verdad desnuda y cruel. Para él, yo no había hecho nunca suficiente porque siempre había más que podía dar. El préstamo fraudulento del carro no era un crimen. Era la demostración de que sí tenía recursos que le había estado negando por egoísmo. Mira, Ma, su voz se suavizó, pero no con cariño, sino con la condescendencia que se usa con los ancianos testarudos. Yo sé que ya estás grande y que te cuesta trabajo entender cómo funciona el mundo ahora, pero así son las cosas. Los hijos necesitan el apoyo de los padres, y los padres que aman a sus hijos hacen lo que sea necesario para ayudarlos. Incluso si eso significa quedarse sin nada, tú no te vas a quedar sin nada. Yo te voy a cuidar. ¿Para qué quieres tanto dinero guardado si yo te voy a mantener cuando seas más vieja? El plan maestro quedó expuesto como radiografía. Él iba a cuidarme cuando fuera más vieja, pero con la condición de que primero le entregara todo lo que tenía. Mi seguridad económica dependería completamente de su buena voluntad. Yo pasaría de ser su madre a ser su dependiente económica, su mascota de la tercera edad, su proyecto de caridad familiar. ¿Y si decides que ya no quieres cuidarme? ¿Y si Valeria decide que soy una carga? No seas ridícula. Eres mi mamá. También era tu mamá cuando falsificaste mi firma. 2 veces. Se quedó callado por un momento largo. Después suspiró como quien se rinde ante la necedad de otros. Está bien, Ma. Haz lo que quieras. Arruina mi boda. Arruina mi matrimonio. Arruina mi futuro. Pero cuando te quedes sola, cuando no tengas a nadie que se preocupe por ti, acuérdate de esta conversación. Acuérdate de que tuviste la oportunidad de tener una familia que te quisiera y la desperdiciaste por dinero. Se fue dando un portazo que hizo vibrar los vidrios de las ventanas. Me quedé sola en mi sala, rodeada del eco de sus amenazas disfrazadas de preocupación filial. Cuando te quedes sola, cuando no tengas a nadie, arruina mi futuro. Por primera vez en mi vida adulta, la soledad no me dio miedo, me dio alivio. El martes por la mañana hice algo que no había hecho en 28 años. Me quedé en la cama hasta las 9. No porque estuviera enferma o deprimida, sino porque podía. Porque nadie me estaba esperando. Nadie necesitaba que me levantara temprano para hacerle el desayuno, plancharle la camisa, o preguntarle si necesitaba dinero para algo. Por primera vez en décadas, mi mañana me pertenecía completamente. Me levanté despacio, me puse la bata de algodón que había comprado en el tianguis y que Valeria siempre criticaba por vieja y fea, y me preparé un café en mi cafetera de peltre. No el café aguado que hacía cuando Darío vivía conmigo porque decía que el café cargado le hacía daño al estómago. Un café negro, fuerte, como a mí me gustaba. Me senté en mi pequeño patio trasero, donde tenía mis macetas con hierbabuena y albahaca, y por primera vez noté que las plantas estaban hermosas. Habían crecido frondosas mientras yo estaba demasiado ocupada preocupándome por los problemas de otros para verlas florecer. A las 10 llamé al banco. Buenos días. Habla Ramira Molina. Ayer solicité información sobre un préstamo. Necesito hacer algunos cambios en mi cuenta. Buenos días, señora Molina. ¿En qué la podemos ayudar? Quiero cancelar todos los descuentos automáticos de mi cuenta, excepto los servicios básicos. Y quiero cambiar mi NIP y mis claves de acceso. ¿Todos los descuentos automáticos? Todos, incluyendo el del préstamo del vehículo. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Señora, si cancela el descuento del préstamo vehicular, entrará en mora. Ese préstamo no lo pedí yo. Mi abogada ya envió la documentación correspondiente. A partir de hoy, yo no me hago responsable de esa deuda. Otra pausa más larga. Entiendo, señora. Necesitaría que viniera a la sucursal con una identificación oficial para hacer esos cambios. Ahí estaré en 1 hora. Salí de mi casa por segunda vez en 1 semana, pero esta vez no iba huyendo de nada. Iba hacia algo, hacia mi libertad. En el banco, la ejecutiva que me atendió era la misma Lupita de ayer. Me miró con una mezcla de respeto y curiosidad que no estaba acostumbrada a recibir. Durante años, cuando iba al banco, me trataban como a una cliente de segunda clase. Una señora de limpieza que apenas tenía unos pesos en su cuenta. Pero una señora con abogado, una señora que se defendía legalmente, era diferente. Listo, señora Molina. Todos los cambios están hechos. Su nueva tarjeta llegará en 1 semana. Gracias, Lupita. Una pregunta más.
¿El titular de ese préstamo puede hacer cambios en mi cuenta? No, señora. Cada cuenta es independiente. Nadie más tiene acceso a su dinero sin su autorización expresa y presencial. Salí del banco sintiendo algo extraño en el pecho. Tardé varios minutos en identificar qué era. Poder. Por primera vez en años, tenía poder sobre mi propia vida. Caminé hasta el centro de Guadalajara, algo que no había hecho en meses porque siempre estaba demasiado cansada después del trabajo. Me senté en una banca de la Plaza de Armas y observé a la gente pasar. Familias con niños corriendo entre las palomas, parejas de ancianos tomados de la mano, vendedores de globos que gritaban sus ofertas con alegría. Vida. Vida real, no la versión artificial que había estado viviendo donde todos mis días giraban alrededor de las necesidades y caprichos de otros. Mi celular sonó. Era un número que no conocía. ¿Señora Ramira Molina? Sí, soy yo. Habla Carmen Vázquez del Jardín Jardines del Encino. Recibimos la carta de su abogada. Necesitamos platicar con usted urgentemente. Dígame. Señora, nosotros no sabíamos que la firma había sido falsificada. Su hijo nos aseguró que usted había autorizado todo. Ahora no sabemos qué hacer porque ya compramos muchos de los servicios para la boda. Señora Carmen, yo entiendo su problema, pero no es mi problema. Es el problema de quien falsificó mi firma. Pero señora, comprenda. Son más de 1 millón de pesos. Su hijo dice que no tiene cómo pagar esa cantidad. Entonces debió pensarlo antes de falsificar mi firma. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. ¿No hay forma de llegar a un acuerdo? ¿Algún plan de pagos? Señora Carmen, ¿usted qué haría si alguien falsificara su firma para endeudarla con 1 millón de pesos? Yo entiendo su punto, señora. Entonces entiende que este no es mi problema que resolver. Colgué el teléfono y me quedé viendo las palomas que picoteaban migajas cerca de mi banca. Qué curioso cómo algo tan simple como decir no es mi problema podía sentirse tan liberador. El teléfono volvió a sonar 5 minutos después. Esta vez era Valeria. Señora Ramira. Su voz sonaba diferente, sin el tono de drama que había estado usando los días anteriores. ¿Podemos platicar? ¿De qué, Valeria? De todo esto. Creo que las cosas se nos salieron de las manos. ¿Se nos salieron de las manos? Valeria, yo no hice nada. Ustedes falsificaron mi firma. Sí, ya sé. Y estuvo mal. Muy mal. ¿Pero no podemos arreglarlo de alguna manera? Sin abogados, sin problemas legales, como familia. Como familia. Esa palabra otra vez. ¿Dónde está Darío? Está hablando con el banco, tratando de ver qué opciones tiene para el préstamo del carro. ¿Ah, sí? ¿Y encontró opciones? Pues, no muchas. Dice que le van a quitar el carro si no paga todo de una vez. Señora, Darío necesita ese carro para trabajar. Debió pensarlo antes de comprarlo con dinero robado. No lo robó. Se lo pidió prestado a usted. ¿Me lo pidió prestado cuando falsificó mi firma, Valeria? Silencio. Mire, señora, yo sé que Darío se equivocó. Los dos nos equivocamos, pero usted también se está equivocando. ¿De verdad vale la pena destruir a su única familia por dinero? Ahí estaba otra vez. La culpa. La responsabilidad de mantener unida a la familia recaía sobre mí, la víctima. No sobre ellos, los victimarios. Valeria, ¿tú qué harías si tu mamá falsificara tu firma para endeudarte con 1 millón de pesos? Mi mamá jamás haría eso. ¿Y si lo hiciera? Pausa larga. Pues, estaría muy enojada. ¿Solo enojada? Bueno, sí la demandaría. Pero es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque usted es la mamá. Las mamás perdonen. Las mamás perdonan. Como si ser madre significara renunciar al derecho de ser tratada con dignidad. Como si el amor maternal fuera sinónimo de ser tapete para que otros se limpiaran los pies. ¿Sabes qué, Valeria? Tienes razón. Las mamás perdonan. Pero yo ya no voy a ser la mamá que perdona todo. A partir de hoy, voy a ser la mamá que se respeta a sí misma. ¿Qué significa eso? Significa que si ustedes quieren tenerme en su vida, van a tener que tratarme como una persona que merece respeto, no como un cajero automático con sentimientos. Señora, nosotros sí la respetamos. ¿Me respetan cuando falsifican mi firma? ¿Me respetan cuando me dicen que ya viví suficiente? ¿Me respetan cuando planean cómo manipularme en chats grupales? Silencio total. Había tocado el punto exacto donde sabía que dolía. ¿Cómo supo lo del chat? No importa cómo supe. Importa que lo hicieron. Señora, ese chat, nosotros ¿Solo estaban qué, Valeria? ¿Solo estaban planeando cómo usar a una anciana ingenua? Usted no es anciana. Y no es ingenua. Exacto, ya no soy ingenua. Y esa es la diferencia. Colgué el teléfono y me quedé sentada en esa banca, observando cómo el sol de la tarde empezaba a pintar de dorado los edificios coloniales del centro.
Por primera vez en meses, no tenía prisa de llegar a casa. No tenía que preparar cena para nadie. No tenía que lavar ropa de nadie más que la mía. No tenía que preocuparme por si alguien necesitaba dinero, consejos o cuidados. Esa noche cené en un restaurante pequeño cerca de la catedral, un lugar sencillo donde servían pozole y tostadas. Cené sola, pero no me sentí sola. Me sentí libre. Pedí un pozole grande, con todos los condimentos, y una cerveza fría. Hacía años que no tomaba cerveza porque Darío decía que las señoras mayores que toman solas se ven mal. Esa noche, esa señora mayor que tomaba sola se sintió muy bien. Cuando llegué a casa, había 5 llamadas perdidas de números diferentes y varios mensajes de WhatsApp de personas que no había visto en meses. Estela, mi cuñada, 2 primas de Valeria, una tía lejana de Darío. Todos querían platicar conmigo. Todos tenían preocupación por la situación. Los mensajes eran variaciones del mismo tema. No puedes destruir a la familia por dinero. Darío es un buen muchacho que se equivocó. Valeria está muy deprimida. Piensa en los nietos que podrías tener. No contesté ninguno. En lugar de eso, me preparé un té de manzanilla, me puse mi pijama más cómoda y me senté a ver una película vieja en la televisión. Era una película de Pedro Infante que había visto cientos de veces, pero esa noche la disfruté como si fuera nueva. Por primera vez en años, me quedé dormida sin preocupaciones. Y desperté, por primera vez en décadas, sin la urgencia de resolver los problemas de nadie más que los míos. El viernes por la tarde, mientras regaba mis plantas en el patio trasero, escuché voces en la calle frente a mi casa. No una voz, varias. Reconocí inmediatamente la de Darío, pero había otras que no había escuchado juntas desde mi cumpleaños del año pasado. Estela, Doña Socorro, Valeria, y otra que me tardé en ubicar, mi compadre Aurelio. Se me estrujó el estómago. Habían venido todos juntos. Una intervención familiar completa. Toqué la puerta con los nudillos, suave pero insistente. Era la forma en que Estela tocaba cuando quería parecer amable pero tenía intenciones poco amables. Abrí la puerta y los vi a todos parados en mi pequeño jardín delantero, como una delegación oficial. Darío adelante, con ojeras profundas y la barba sin rasurar. Valeria a su lado, con los ojos hinchados pero ya sin lágrimas. Estela con su pose de mujer que sabe de la vida. Doña Socorro cargando una bolsa del supermercado como si viniera de visita social. Y mi compadre Aurelio al fondo, con la gorra en las manos y cara de profunda incomodidad. ¿Se puede saber qué es esto?, pregunté, manteniendo la puerta solo medio abierta. Ma, necesitamos hablar, dijo Darío con una voz que pretendía sonar calmada, pero traicionaba desesperación. Todos estamos muy preocupados por ti. ¿Preocupados por mí? Sí, comadre, intervino Aurelio, quitándose completamente la gorra. Darío me platicó lo que está pasando y, pues todos pensamos que tal vez necesitas que alguien te ayude a ver las cosas más claras. Ver las cosas más claras. Como si yo estuviera confundida. Como si ser víctima de fraude fuera una alucinación mía. ¿Van a quedarse ahí parados en mi jardín o quieren pasar? Entraron en fila, como procesión de Semana Santa, y se acomodaron en mi sala pequeña. Darío y Valeria en el sillón. Las madres en las sillas del comedor que tuvieron que traer. Aurelio de pie junto a la puerta como si estuviera listo para salir corriendo en cualquier momento. El silencio se alargó hasta que Estela decidió tomar la palabra. Mira, cuñada, todos aquí te queremos mucho. Nadie quiere verte sufrir, y nadie quiere que la familia se rompa por un malentendido. ¿Un malentendido?, repetí, sintiendo cómo la sangre me empezaba a hervir otra vez. ¿Falsificar mi firma 2 veces es un malentendido? Ay, Ramira, suspiró Doña Socorro. Mira cómo tienes a estos muchachos. Valeria ha bajado 5 kilos en una semana. Darío no duerme. ¿De verdad vale la pena tanto sufrimiento? ¿Mi sufrimiento no cuenta? Claro que cuenta, dijo Valeria, hablando por primera vez. Por eso estamos aquí, para que ya no sufra más. La lógica retorcida me dejó sin palabras por un momento. Según ellos, yo estaba sufriendo por mi propia terquedad, no por haber sido defraudada. Aurelio carraspeó incómodo. Comadre, yo no me quería meter en esto, pero Darío me pidió que viniera porque, bueno, porque usted me tiene confianza. Y la verdad es que el muchacho está desesperado. Ah, ¿sí? ¿Y por qué está desesperado, Aurelio? Pues porque le van a quitar el carro. Y sin carro no puede trabajar. Y sin trabajo, pues no puede mantener a Valeria. Debió pensarlo antes de comprarlo con dinero robado. ¡No fue dinero robado!, explotó Darío. Fue un préstamo que yo mismo estoy pagando, con descuentos automáticos de mi cuenta, porque sabía que tú me ibas a ayudar, como siempre me has ayudado. Sin preguntarme, porque sabía cuál iba a ser tu respuesta. Ahí estaba, la confesión completa.
Había falsificado mi firma porque sabía que yo le diría que no. En su mente, él tenía derecho a mi dinero sin importar mi opinión. Estela se movió incómoda en su silla. Bueno, sí, reconocemos que Darío se equivocó en las formas, pero las intenciones eran buenas. ¿Cuáles intenciones buenas? Pues formar una familia, construir un futuro, ser un hombre responsable, ser responsable falsificando firmas, ser responsable tratando de no ser una carga para su mamá. Intervino doña Socorro. ¿Usted cree que es fácil para un joven pedirle dinero a su mamá a cada rato? Es humillante. La inversión de realidad era tan perfecta que por un momento dudé de mi propia cordura. Según ellas, Darío había falsificado mi firma para ahorrarme la humillación de pedirme dinero directamente. Mira, ma. Darío se inclinó hacia adelante, con las manos juntas como si estuviera rezando. Yo sé que metí la pata, lo reconozco. Pero podemos arreglarlo. Podemos hacer un plan de pagos. Yo te voy a pagar todo, hasta el último peso. ¿Con qué dinero? Pues, vamos a conseguirlo. Entre Valeria y yo. Su papá le va a dar trabajo en su taller, y yo voy a conseguir un segundo empleo. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, pues esperamos a que las cosas se calmen, a que todo vuelva a la normalidad. Normalidad. Su normalidad donde yo pagaba y ellos gastaban. Su normalidad donde mis sentimientos no importaban mientras sus necesidades fueran satisfechas. ¿Y la boda? Darío y Valeria se miraron. Fue una mirada rápida, pero la vi. Una mirada de complicidad. Bueno, ma, de eso queríamos hablarte también, dijo Darío, y su tono cambió sutilmente, volviéndose más suave, más manipulador. Nosotros pensamos que tal vez podríamos hacer una boda más sencilla. ¿Más sencilla cómo? Pues no en el jardín ese. Algo más familiar. Aquí en la casa, por ejemplo. Mi casa. Querían hacer la boda en mi casa para no tener que pagar renta de salón. ¿En mi casa? Sí. Valeria se animó como si hubiera tenido una idea genial. Sería hermoso. Una boda en jardín. Íntima. Familiar. Como las de antes. ¿Y quién pagaría la comida? ¿La música? ¿Las flores? Pues, entre todos. Como familia, dijo Estela. Todos ponemos algo. ¿Cuánto van a poner ustedes? Silencio incómodo. Miradas que no se encontraban con la mía. Bueno, nosotros no tenemos mucho efectivo ahorita, admitió doña Socorro, pero podemos ayudar con trabajo, organizando, cocinando, y yo pongo la casa, la comida, las bebidas, la música, y ustedes ponen trabajo. Y el cariño, agregó Valeria, y las ganas de que sea un día hermoso. Me levanté de mi silla despacio. Todos me siguieron con la mirada como si fuera un animal peligroso que podría atacar en cualquier momento. ¿Saben qué? Tienen razón, vamos a arreglar esto. Pero no como ustedes quieren. Caminé hasta mi recámara y saqué del closet una caja de zapatos vieja, la misma donde había guardado todos los recibos, todas las evidencias de años de abuso financiero. Regresé a la sala y puse la caja sobre la mesa de centro con un golpe seco que hizo saltar a todos. Aquí están todos los préstamos que nunca me han pagado, todos los favores que nunca han correspondido, todo el dinero que he puesto en esta familia sin recibir nada a cambio más que exigencias y manipulación. Saqué los papeles uno por uno, poniéndolos sobre la mesa como cartas de una baraja maldita. 15,000 pesos del choque del carro, 8,000 pesos cuando Darío se quedó sin trabajo, 12,000 pesos de la operación de Rocky, 25,000 del enganche del departamento que rentaron 8 meses, 20,000 del viaje a Cancún, y estos son solo los que tengo documentados. Todos miraban los papeles como si fueran serpientes venenosas. 127,000 pesos, continué. Más 180,000 del préstamo fraudulento del carro. 307,000 pesos que me han robado en 5 años. ¡No te los robamos!, gritó Darío. ¡Eran préstamos! ¿Dónde están los pagos? Silencio. ¿Dónde están aunque sea los recibos que digan cuándo me iban a pagar? Silencio más profundo. ¿Saben cuál es la diferencia entre un préstamo y un robo? El préstamo se devuelve. El robo se justifica. Me dirigí al closet del pasillo y saqué una maleta pequeña que había comprado en el mercado años atrás pero nunca había usado. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Estela con nerviosismo real en la voz por primera vez. Me voy. ¿Te vas a dónde? Lejos de ustedes. A donde pueda vivir en paz, sin que nadie falsifique mi firma, sin que nadie me manipule, sin que nadie me haga sentir culpable por no querer ser robada. Ma, no puedes irte. Darío se levantó del sillón como resorte. Eres mi mamá. Soy una mujer de 54 años que acaba de descubrir que merece respeto. Y ustedes no me lo van a dar nunca. Sí te lo vamos a dar. Las cosas van a cambiar. No, no van a cambiar.
Porque ustedes no ven que hicieron algo malo. Ustedes ven que yo soy la que está mal por no permitir que me sigan robando. Valeria empezó a llorar otra vez, pero ya no eran lágrimas manipuladoras, eran lágrimas de pánico real. Señora, por favor, no puede dejarnos así. Así como, Valeria, sin su apoyo, sin su ayuda. ¿Cómo vamos a salir adelante? De la misma forma que millones de jóvenes salen adelante, trabajando, ahorrando, viviendo dentro de sus posibilidades, sin robarle a nadie. Pero nosotros no somos millones de jóvenes, gritó Darío. Somos tu familia. Exacto. Y por eso duele más. Cerré la maleta y la puse junto a la puerta. Quiero que salgan todos de mi casa. Ahora. Ramira, por favor, suplicó Aurelio. Piénsalo bien. Una vez que se rompe la familia se rompió cuando decidieron que yo era su cajero automático personal en lugar de una persona que merecía respeto. Uno por uno fueron saliendo. Estela con resentimiento. Doña Socorro con indignación. Aurelio con tristeza genuina. Valeria con desesperación. Darío fue el último en levantarse. Ma, si te vas, si realmente te vas, yo no te voy a buscar, no te voy a rogar. Vas a estar completamente sola. Darío, le dije, mirándolo directamente a los ojos por primera vez en semanas. Ya estaba completamente sola. Solo que no me había dado cuenta. Se fue dando un portazo que hizo temblar toda la casa. Me quedé sola en mi sala, rodeada del silencio más hermoso que había escuchado en años. Esa misma noche empaqué lo esencial. No muchas cosas, porque había aprendido que la libertad pesa menos cuando no cargas con el pasado innecesario. 3 mudas de ropa, mis documentos importantes, la cafetera de peltre de mi mamá y una foto vieja donde aparezco con mis papás en Las Garzas cuando tenía 8 años. En esa foto estoy sonriendo con una sonrisa que no había vuelto a ver en mi cara desde hacía décadas. Al amanecer del sábado, antes de que los vecinos despertaran y empezaran con sus preguntas, puse la maleta en mi Honda Civic y manejé sin rumbo fijo por la autopista que va hacia el sur. No tenía un destino específico, solo tenía una brújula interna que me decía lejos. Manejé durante 3 horas escuchando música que no había escuchado en años porque ponía nervioso a Darío, Vicente Fernández, Lola Beltrán, Chabela Vargas, voces que hablaban de desamor, de traición, pero también de dignidad y de empezar de nuevo. Llegué a un pueblo que no conocía, Mazamitla, enclavado en las montañas de Jalisco como una postal de México que todavía conservaba su alma, las casas con techos rojos, las calles empedradas, el aire fresco que olía a pino y tierra mojada. Me estacioné en la plaza principal y me senté en una banca frente a la iglesia, viendo cómo la vida de un pueblo transcurría a un ritmo completamente diferente al de la ciudad. No había prisa, no había celulares sonando con exigencias, no había voces diciéndome lo que debería hacer con mi dinero, mi tiempo, mi vida. Una señora mayor, de unos 70 años, se sentó en la banca de al lado. Traía un rebozo azul marino y cargaba una canasta con verduras del mercado. «¿Es usted de fuera, verdad?», me preguntó con la curiosidad amable de los pueblos pequeños. «Sí, señora. Vengo de Guadalajara. ¿De paseo?». Me quedé callada un momento, pensando en cómo responder. ¿Era de paseo? ¿Era huyendo? ¿Era buscando algo? «Vengo buscando paz», le dije finalmente. Y esas palabras sonaron más honestas que cualquier cosa que hubiera dicho en meses. «Ah, pues aquí hay mucha de esa», sonrió la señora. «Yo soy Esperanza Morales, pero todos me dicen Doña Espe». «¿Y usted?». «Ramira Molina». «¿Ramira? ¡Qué nombre tan bonito!». Como Ramiro, pero más dulce. Nadie había descrito mi nombre como dulce en años. Para mi familia se había vuelto simplemente funcional. «Ma, ven acá». «Ramira, necesito que...». «Señora, ¿puede usted...». «Doña Espe, ¿conoce algún lugar donde pueda quedarme unos días? ¿Un hotel sencillo? ¿Una casa de huéspedes? ¿Cuántos días está pensando quedarse?». «No sé. Los que sean necesarios». Doña Espe me estudió con esos ojos que solo tienen las mujeres que han vivido lo suficiente para reconocer el dolor ajeno sin necesidad de explicaciones. «Mire, tengo una casita que rentaba para turistas, pero ahorita está vacía. Si no le importa que sea sencillita, se la puedo rentar barata. Tiene todo lo que necesita. Cocina, baño, una recámara con vista al bosque. ¿Cuánto costaría?». «2,000 pesos al mes. Servicios incluidos. 2,000 pesos. Menos de lo que Darío se gastaba en una cena en el Hueso con Valeria». La tomo. La casita estaba a 5 cuadras de la plaza principal, en una calle de tierra apisonada bordeada de árboles de durazno. Era pequeña pero limpia, con muebles de madera sencilla y ventanas grandes que dejaban entrar toda la luz del día.
El jardincito trasero tenía espacio suficiente para sembrar algunas plantas y decidí quedarme más tiempo. Esa primera noche en Mazamitla dormí 12 horas corridas. No me despertó ningún teléfono. No me despertó ninguna preocupación sobre las necesidades de otros. Me despertó el canto de los pájaros y el sol entrando por las cortinas de algodón. Me levanté despacio, preparé café en mi cafetera de peltre y salí a sentarme en el pequeño portal de la casa. Por primera vez en años no tenía una lista mental de cosas que hacer para otros. Solo tenía el día completo para mí. Durante la primera semana, establecí una rutina que me devolvió la cordura. Desayunar despacio, caminar por el bosque que rodeaba el pueblo, leer libros que había comprado pero nunca había tenido tiempo de abrir, cocinar comidas sencillas solo para mí. Por las tardes me sentaba en la plaza a ver a los niños jugar fútbol y a las parejas de ancianos caminar tomadas de la mano. La segunda semana, doña Espe me invitó a ayudarla en su huerto. Tenía un terreno grande detrás de su casa donde cultivaba jitomates, chiles, calabazas y hierbas de olor. ¿Sabe usted de plantas?, me preguntó mientras me enseñaba a podar los jitomates. Un poco. Mi abuela tenía huerto cuando era niña. Las manos no olvidan, dijo, viendo cómo mis dedos encontraban naturalmente la forma correcta de limpiar las plantas. Es como andar en bicicleta. Trabajar con la tierra tenía algo profundamente sanador. Cada planta que cuidaba, cada hierba que cosechaba, cada surco que ayudaba a abrir era una pequeña inversión en algo que crecería. Durante años había invertido mi energía en personas que solo tomaban sin dar nada a cambio. Las plantas, en cambio, respondían al cuidado con crecimiento, con frutos, con vida. La tercera semana, doña Espe me propuso algo que cambiaría mi perspectiva completamente. Oiga, Ramira, ¿no le gustaría ayudarme con un proyecto? ¿Cuál proyecto? Pues resulta que el párroco quiere organizar talleres para las señoras del pueblo. Cocina, costura, huerto casero, cosas así. Yo le dije que conocía a una señora de Guadalajara que sabía mucho de plantas y que cocinaba muy rico. Ay, doña Espe, yo no sé si sirva para enseñar. ¿Cómo que no sirve? Usted tiene mucha paciencia, explica bien, y se nota que sabe lo que hace. La idea me daba miedo y emoción al mismo tiempo. Durante años había sido solo la mamá de Darío, la señora que limpia casas, la que siempre ayuda con dinero. ¿Podría ser también la maestra de huertos? ¿La que enseña a cocinar sin recetas? El primer taller fue sobre hierbas medicinales. Llegaron 8 señoras de diferentes edades, desde una muchacha de 20 años recién casada hasta una abuela de 80 que caminaba con bastón, pero tenía los ojos más vivos del grupo. Buenos días, señoras, comencé, sintiendo cómo las manos me temblaban ligeramente. Yo soy Ramira, y hoy vamos a platicar sobre las plantas que pueden curar malestares comunes sin necesidad de ir a la farmacia. Lo que siguió fue una de las mañanas más satisfactorias de mi vida adulta. Las señoras no solo escucharon, sino que participaron, hicieron preguntas inteligentes, compartieron sus propios conocimientos heredados de sus madres y abuelas. Entre todas creamos un intercambio de sabiduría que me hizo sentir útil de una manera completamente diferente a como me había sentido durante años. Al final del taller, la muchacha joven se acercó a mí. Maestra Ramira, ¿de verdad la hierba buena ayuda con las náuseas del embarazo? Maestra Ramira. Nadie me había llamado maestra en mi vida. El título me llenó de un orgullo que no sabía que podía sentir. Sí, mijita, pero tiene que ser té suave, y no más de 2 tazas al día. Gracias, maestra. Mi esposo dice que estoy exagerando con las náuseas, pero usted me entiende. La vi alejarse con su barriguita apenas visible bajo el rebozo, y sentí algo que hacía mucho no sentía. Propósito genuino. Esta muchacha no me necesitaba para dinero, para resolver sus problemas financieros, para facilitarle una vida más cómoda. Me necesitaba para conocimiento, para sabiduría, para el tipo de ayuda que enriquece en lugar de empobrecer. Esa noche, mientras preparaba una cena sencilla de quesadillas con quelites que había cosechado en el huerto de doña Espe, sonó mi celular. Era un mensaje de WhatsApp de un número que no tenía guardado. Mamá, soy Darío. Espero que estés bien. El jardín canceló todo. Nos regresaron el anticipo que habíamos dado. Valeria y yo terminamos. Se fue a vivir con su mamá. Perdí el carro porque no pude pagar el préstamo, pero conseguí un trabajo donde no lo necesito. Sé que no tengo derecho a preguntarte nada después de lo que hice, pero ¿podrías decirme aunque sea si estás bien? Leí el mensaje 3 veces. Una parte de mí, la parte que había sido mamá durante 28 años, quería contestar inmediatamente. Quería consolarlo, preguntarle si necesitaba algo, ofrecerle ayuda. Pero otra parte de mí, la parte nueva que había nacido en estas 3 semanas de libertad,
Sabía que contestar sería dar el primer paso hacia atrás en un camino que había sido demasiado difícil de recorrer. Guardé el teléfono sin responder. En lugar de eso, salí al pequeño jardín trasero de la casa y me senté en el escalón de la puerta a observar las estrellas. En la ciudad nunca había podido verlas bien por la contaminación lumínica. Aquí brillaban como diamantes sobre terciopelo negro. Por primera vez en mi vida adulta, no tenía que rescatar a nadie. No tenía que resolver problemas ajenos. No tenía que sentirme culpable por poner mis necesidades en primer lugar. Y esa libertad, esa paz, esa dignidad recuperada, valían más que cualquier amor que viniera condicionado a mi capacidad de dar dinero y sacrificio. Esa noche me dormí abrazada a mí misma, sabiendo que había encontrado a la mujer que había perdido hacía décadas. Una mujer con valor propio, con propósito independiente, con derecho a ser feliz sin pedir permiso a nadie. 6 meses después, mi vida en Mazamitla había tomado una forma que jamás habría imaginado cuando huí de Guadalajara con una maleta y el corazón roto. Los talleres en la parroquia se habían convertido en un proyecto que crecía cada semana. Ya no solo enseñaba sobre hierbas medicinales, sino también sobre conservas caseras, cocina tradicional sin recetas escritas y técnicas de huerto urbano que las señoras podían aplicar en sus propios patios. Tenía un grupo fijo de 15 mujeres de todas las edades y algunas venían desde pueblos vecinos para aprender. La muchacha embarazada, Lupita, ya había tenido a su bebé, una niña preciosa que se llamaba Esperanza como Doña Espe, y ahora venía a los talleres con la bebé cargada en rebozo, aprendiendo a hacer papillas naturales y tés para los cólicos. Maestra Ramira, me había dicho la semana pasada, mi esposo ya no dice que exagero. Ahora me pide que le prepare el té de manzanilla que usted me enseñó para sus dolores de estómago. Esas pequeñas victorias me llenaban el corazón de una manera que jamás había experimentado. No era la satisfacción agotadora de resolver problemas ajenos por obligación, sino la alegría genuina de compartir conocimiento que enriquecía tanto al que lo recibía como al que lo daba. Doña Espe se había convertido en más que mi casera. Era la hermana mayor que nunca había tenido, la consejera sabia que me ayudaba a navegar esta nueva versión de mí misma, sin juzgar mi pasado ni presionar mi futuro. «Mira qué diferente te ves ahora», me había dicho hace unos días mientras desayunábamos juntas en su cocina. «Cuando llegaste, parecías una planta que habían tenido en la sombra mucho tiempo. Ahora brillas como las flores que crecen al sol». Tenía razón. Me había comprado un espejo para mi casita, y la mujer que me devolvía la mirada cada mañana era alguien que hacía tiempo no veía. Los ojos tenían luz propia, no la luz prestada de hacer felices a otros. La sonrisa era espontánea, no la sonrisa fabricada del servicio al cliente. Incluso mi forma de caminar era diferente. Erguida, sin prisa, con la confianza de alguien que sabe hacia dónde va. Durante estos meses había recibido varios mensajes de números conocidos. Darío intentando establecer contacto, Valeria pidiendo hablar como adultas, Estela insistiendo en que la familia es sagrada, Doña Socorro preguntando si ya se me había pasado el berrinche. No había contestado ninguno. No por rencor, sino por claridad. Había aprendido que algunas puertas, una vez cerradas, deben mantenerse cerradas para proteger la paz que tanto trabajo costó construir. El único mensaje que había guardado era uno que llegó hace 3 semanas. «Mamá, no espero que me perdones. Solo quiero que sepas que conseguí trabajo en una maquiladora. Gano poco, pero es honesto. Estoy viviendo en una pensión cerca del trabajo. Aprendí a cocinar lo básico. A veces, cuando como algo que me quedó medio bueno, me acuerdo de cómo cocinabas tú. Y me doy cuenta de que nunca te dije gracias por esas comidas. Por eso y por tantas cosas más. No te voy a molestar más. Solo quería decirte que espero que seas feliz donde estés». Ese mensaje lo había leído muchas veces. No despertaba en mí el impulso de rescatarlo como antes. Despertaba algo diferente, una especie de paz melancólica, como cuando ves una fotografía de un lugar al que no volverás, pero que conservas en la memoria sin amargura. Esta mañana de sábado, mientras regaba las plantas de mi jardincito trasero, había logrado cultivar jitomates cherry, albahaca y una mata de chile serrano que doña Espe decía que era la más bonita del pueblo. Sonó el teléfono de la casa que había mandado instalar. «Bueno, ¿habla la maestra Ramira Molina?» «Sí, soy yo». «Qué gusto. Habla Rosa Elena Vázquez, directora de la Casa de la Cultura de Chapala. Nos dieron sus datos las señoras de Mazamitla. Queremos invitarla a dar un taller sobre medicina tradicional mexicana para nuestro Festival de Octubre». Festival de Octubre. Una invitación profesional. Reconocimiento más allá de mi pequeño círculo de Mazamitla. Me da mucho gusto, señora Rosa Elena. ¿Qué tendría que preparar? Una conferencia de 2 horas sobre hierbas medicinales de la región
Y si es posible, un pequeño huerto demostrativo que los asistentes puedan ver y tocar. Después de colgar, me quedé parada en mi cocina pequeña pero luminosa, sintiendo algo que tardé varios minutos en identificar: orgullo profesional. A los 54 años, por primera vez en mi vida, alguien me buscaba no por lo que podía dar económicamente, sino por lo que sabía, por lo que había aprendido, por el valor de mi conocimiento. Esa tarde caminé hasta el cerro que está detrás del pueblo, un lugar al que había empezado a subir cuando necesitaba pensar en silencio. Desde ahí se veía todo Mazamitla extendido como un nacimiento navideño entre los pinos, con sus casitas de adobe y tejas rojas, sus calles tranquilas donde los niños todavía jugaban en la calle sin miedo. Me senté en una piedra grande que se había vuelto mi lugar de meditación y saqué de mi bolsa un cuaderno donde había empezado a escribir recetas y remedios caseros, no para mí, sino para las mujeres de los talleres, para que tuvieran algo escrito a qué recurrir cuando yo no estuviera presente. Mientras escribía la receta del jarabe de bugambilia para la tos, pensé en todas las versiones de mí misma que había sido a lo largo de los años. La niña que ayudaba a su abuela en el huerto, la joven que se casó enamorada, la madre soltera que trabajaba doble turno, la señora que limpiaba casas para sobrevivir, la mujer que se dejó robar por amor malentendido. Y ahora, la maestra Ramira, la que enseña, la que siembra, la que florece. Cada versión había sido necesaria para llegar a esta. Incluso el dolor, incluso la traición, incluso la pérdida de lo que creía que era mi familia, habían sido escalones hacia esta mujer que escribía remedios caseros en un cerro de Jalisco, mientras el sol se ponía pintando el cielo de naranja y rosa. No había rencor hacia Darío, tampoco hacia Valeria, Estela o Doña Socorro. Habían sido maestros involuntarios que me enseñaron el valor de la dignidad propia a través del contraste. Sin su abuso, tal vez nunca habría aprendido a valorarme. Sin su manipulación, tal vez nunca habría descubierto mi fuerza interior. Cuando bajé del cerro, ya había oscurecido y las luces de las casas del pueblo brillaban como luciérnagas terrestres. Doña Espe me esperaba en mi puerta con una olla de pozole. Para que no cocine hoy, Ramira. Y para celebrar. ¿Celebrar qué? Que ya tiene 6 meses aquí. Que se quedó. Que encontró su lugar. Cenamos en mi pequeña cocina, platicando sobre los planes para el huerto comunitario que queríamos establecer detrás de la parroquia, sobre las nuevas recetas que las señoras habían compartido en el último taller, sobre la lluvia que vendría pronto y cómo prepararíamos las plantas para recibirla. Conversación simple, cotidiana, entre dos mujeres que habían aprendido que la felicidad no viene de eventos extraordinarios, sino de momentos ordinarios vividos con plenitud y paz. Después de que doña Espe se fue, me senté en el pequeño portal de mi casa, con una taza de té de manzanilla que yo misma había cultivado y secado. Las calles estaban silenciosas, excepto por el sonido de los grillos y el viento moviéndose entre los árboles. Por primera vez en décadas mi presente no estaba hipotecado por las deudas emocionales del pasado ni por las preocupaciones del futuro. Existía completo en ese momento. El sabor del té, el aire fresco de la montaña, la satisfacción de un día vivido según mis propios términos. Mañana sería domingo. Iría a misa no por obligación, sino porque me gustaba la paz de la iglesia pequeña del pueblo. Después vendría doña Espe a tomar café y planearíamos la semana. En la tarde daría un paseo por el bosque. Tal vez encontraría algunas hierbas nuevas para investigar sus propiedades medicinales. Una vida sencilla, pero mía. Una vida sin lujos materiales, pero rica en propósito y dignidad. Una vida donde nadie podía falsificar mi firma, porque yo era la única que decidía dónde ponerla. Mientras terminaba mi té bajo las estrellas de Mazamitla, recordé una frase que mi abuela me decía cuando era niña. Mijita, hay que saber cuándo una puerta se cierra para siempre, y hay que tener el valor de no tratar de abrirla otra vez. Había cerrado la puerta de una familia que me veía como recurso en lugar de persona, y había abierto la puerta de una vida donde mi valor no dependía de lo que podía dar a otros, sino de lo que era por mí misma. A los 54 años, había aprendido la lección más importante de mi existencia. El amor propio no es egoísmo. Es la base sobre la cual se construye todo lo demás. ¿Has vivido algo parecido? ¿Conoces a alguien que haya tenido que elegir entre su propia dignidad y el chantaje familiar? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien más que necesita escucharlo. Porque a veces, la valentía más grande es la de salvarse a uno mismo.